Hola, buenas noches. Vamos a continuar. Pasamos al tema de sífilis congénita. Luego vamos a ver todo lo que es TORCH. Y dentro de TORCH está sífilis congénita. Y vamos a terminar con sepsis neonatal. Y terminamos la clase de hoy. Bueno, la sífilis congénita es una patología bastante frecuente en el Perú. Yo he tenido la oportunidad de ir a la selva en algún momento y realmente en la selva, en zonas alejadas, hay mucha sífilis, ¿no? No solamente sífilis, VIH, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual, pero la sífilis es bastante frecuente, ¿no? Tanto así que ya no hay medicamentos, se acaban los medicamentos, las penicilinas. Bueno, la meta de la OPS es reducir a menos de 0.5 por cada 1000 nacidos vivos. En el Perú, bueno, esto es hasta el año 2020, ha tenido una incidencia de sífilis de 0.4 a 0.7 por 1000 nacidos vivos. Ahora tenemos los departamentos donde hay mayores casos de sífilis. Bueno, la sífilis congénita es una infección multisistémica causada por un germen que se llama el Treponema pallidum, que va a transmitirse al feto a través de la placenta. El riesgo global de infección transplacentaria del feto es de alrededor de 60-80% y la probabilidad aumenta durante la segunda mitad del embarazo. Por lo general se transmite la sífilis materna primaria o secundaria no tratada, pero la sífilis latente o terciaria solo se transmite en un 20% de los casos. La sífilis no tratada en el embarazo también se asocia con un riesgo significativo de muerte fetal y neonatal. Dentro de las definiciones que tenemos que tener de sífilis, tenemos gestante con sífilis, es toda gestante que tenga una prueba rápida para Treponema pallidum reactiva y prueba de regina plasmática o rápida, que sea la RPR, cuantitativa mayor o igual a 8 diluciones, para decir que la mamá tiene sífilis. Un niño que está expuesto a sífilis, niño cuya madre haya sido diagnosticada de sífilis durante la gestación. Prueba rápida para sífilis. Una prueba inmunocromatográfica que usa antígenos recombinantes treponémicos para detectar anticuerpos. El RPR es una prueba no treponémica para el tamizaje y controles post-tratamiento de sífilis. A toda gestante con RPR reactiva debe determinarse los títulos séricos cuantitativos y se debe informar con cuánto de diluciones hay. A la mamá se le debe hacer por lo menos 3 pruebas, ¿no? En el primero, en el segundo y en el tercer trimestre. El BDRL es una prueba no trombonémica para el tamizaje y control post-tratamiento de sífilis, es una prueba recomendada para neurosífilis. Lo que realmente, bueno, tenemos el RPR y el BDRL que son no treponémicas, pero lo que más usamos es el BDRL. Ahora, la prevención de la sífilis congénita, toda gestante debe ser tamizada en 2 oportunidades mínimo durante el embarazo. Lo ideal es que sean 3, mediante la prueba rápida. El primer tamizaje en el primer trimestre, el segundo tamizaje en el tercer trimestre. En el caso la gestante inicie su primera atención de forma tardía, segundo o tercer trimestre del embarazo. Y la segunda prueba se realiza con 3 meses de diferencia. Tenemos pruebas de tamizaje, la prueba rápida para sífilis y la RPR, y las pruebas de confirmación es el FTA. Entonces, ¿cuál es el fluxograma de diagnóstico y tratamiento de gestantes con sífilis? Bueno, se le hace la prueba rápida durante la atención prenatal o previa consejería. Pregunto, ¿es reactivo o no es reactivo? Si no es reactivo, se repite el tamizaje en el último trimestre del embarazo, y si es reactivo, se solicita un RPR cuantitativo y se inicia la primera dosis de bencilpenicilina, 2.4 millones. Y si el RPR es reactivo, o también el BDRL, cualquiera de los dos, se completa el esquema de tratamiento. Bueno, acá lo que se va a dar es un tratamiento completo y adecuado. Se completa el esquema de tratamiento. Recuerden que para decir que la madre es adecuadamente tratada, tiene que haber recibido sus 3 dosis un mes antes del parto. Si la mamá no ha recibido las 3 dosis, porque se pone semanalmente la bencilpenicilina 2.4 millones, si no la ha recibido un mes antes del parto, no es adecuadamente tratada y pasa a escenarios diferentes. Indicar el tratamiento por sífilis también a la pareja, porque si solamente recibe la mamá y no la pareja, se va a volver a contagiar. Y hay que hacer un seguimiento con RPR cuantitativo entre los 3, 6 y 12 meses. Ahora,
Si no es reactivo, podemos solicitar una prueba confirmatoria o para definir, ¿no?, que el FTA, que es lo que más utilizamos. Ahora, ¿cuál es la clínica de la sífilis congénita? Tenemos manifestaciones clínicas, las tempranas y las tardías. Tempranas, primeros 2 años de vida. Tardías, después de 2 años de vida. La tardía es la misma que la del adulto. O sea, temprana aparece en los primeros 2 años. El brote maculopapular, el rash, hepatoesplenomegalia, la rinorrea serosanguinolenta, patognomónico de sífilis, prematurez, bajo peso, hidrops, ictericia patológica directa, neumonía intersticial alba. Y la tardía, que es pasado los 2 años, acá faltaría lo que es el pénfigo sifilítico también, ¿no?, que vamos a verlo en la planta de los pies, en la palma de las manos. Y la tardía, tenemos los dientes de Hutchinson, la nariz sencilla de montar, la queratitis intersticial, el compromiso del octavo par, retardo mental, hidrocefalia, convulsiones, parálisis de nervios craneanos, cicatrices periorificiales en la piel. Y dentro de las alteraciones radiológicas tenemos compromiso óseo, periostitis o bandas metafisiarias en la temprana, y en la tardía en la tibia en sable. Alteraciones hematológicas en la temprana, vamos a encontrar anemia, trombocitopenia, leucopenia y leucocitosis. Y de las alteraciones del líquido cefalorraquídeo, recuento de células mayor a 25, mayores a 25 leucocitos, proteínas mayores a 100 y un BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí, un ratito que quiero enseñar. Miren, esta es la rinorrea serosanguinolenta que podemos encontrar en el paciente. Acá vamos a encontrar también lo que es el pénfigo sifilítico, que son las ampollas. Bueno, acá están rotas las ampollas en la planta de los pies. Hay activación del RES, hay hepatoesplenomegalia, y estos pacientes terminan muchas veces en la UCI, ¿no? A veces terminan en la UCI por la dificultad respiratoria tan marcada que tienen. Entonces, para el diagnóstico se le pide el RPR cuantitativo sérico, punción lumbar, citobioquímico, BDRL en líquido cefalorraquídeo. Encontramos positivo más de 25 leucocitos, proteínas más de 100 y BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Hemograma y plaquetas, radiografía de huesos largos y el FTA. En el diagnóstico de la gestante, bueno, las pruebas rápidas se hacen a toda gestante durante la primera atención prenatal, y de no estar disponible, porque en la práctica lo que más se utiliza es el RPR o el BDRL, y más es el BDRL. A toda gestante puérpera o con diagnóstico de aborto reciente con resultado de prueba rápida reactiva se le va a solicitar un RPR cuantitativo de manera inmediata. Las pruebas confirmatorias es el FTA. Se realizan a gestantes puérperas con resultados discordantes de las pruebas rápidas y el RPR con la finalidad de definir el caso para la notificación. Se debe captar y tratar a las parejas sexuales reportadas por la paciente. En el diagnóstico del neonato, el diagnóstico de la sífilis congénita temprana se suele sospechar en función de la serología de la madre. Los recién nacidos de madre con evidencia serológica de sífilis deben ser sometidos a un examen clínico completo, microscopía de campo oscuro, tinción de inmunofluorescencia de cualquier lesión cutánea o mucosa, una prueba serológica no treponémica cuantitativa, BDRL, RPR, no se utiliza sangre de cordón para esta prueba. También analizar la placenta o el cordón umbilical mediante microscopía de campo oscuro o tinción con anticuerpos fluorescentes si se encuentran disponibles. Hay que hacer una evaluación del líquido cefalorraquídeo para recuento de células, BDRL, proteínas, hemograma, plaquetas, pruebas hepáticas, porque hay alteración del RES, las enzimas hepáticas se alteran. También podemos encontrar ictericia predominio directo, radiografía de huesos largos. También hay que hacer evaluación oftalmológica, una placa de tórax, hacen distrés respiratorios, potenciales evocados auditivos, porque ellos hacen también sordera. Ahora, tenemos aquí el enfoque del tratamiento de sífilis congénita basado en el tratamiento de la sífilis materna y hallazgos del recién nacido. Tenemos el primer escenario. Tengo a una gestante o a una madre con sífilis no tratada con tratamiento incompleto o inadecuado. ¿Cuándo digo que es tratamiento inadecuado? Cuando la madre ha recibido las 3 dosis o menos de las 3 dosis en menos de un mes antes del parto. Para decir que es una madre adecuadamente tratada, tiene que haber recibido las 3 dosis un mes antes del parto, 4 semanas antes. O es una gestante que no ha recibido tratamiento.
Dime. 3 dosis un mes antes del parto, para decir que es una gestante adecuadamente tratada. Entonces, si la madre tiene sífilis, no fue tratada o fue inadecuadamente tratada con un tratamiento incompleto, evaluamos al recién nacido si el paciente tiene alteraciones clínicas, radiológicas, hematológicas, líquido cefalorraquídeo y RPR. Entonces, si yo encuentro alteraciones clínicas y o radiológicas y o hematológicas y o estudio de líquido cefalorraquídeo anormal, RPR reactivo o no reactivo, este paciente que tiene neurosífilis. Este tiene neurosífilis. ¿Qué le voy a dar de tratamiento? La bencilpenicilina por 14 días. Se da 50.000 unidades cada 12 horas en los primeros 7 días de vida y pasado los 7 días, cada 8 horas. Pero el tratamiento es 14 días a 50.000 unidades. Segundo escenario, en el mismo escenario tengo presencia de alteraciones clínicas, radiológicas, hematológicas, pero líquido cefalorraquídeo negativo, no hay neurosífilis. RPR reactivo, no reactivo. Se le va a tratar, pero por 10 días, ¿ya? Neurosífilis, 14. Sífilis congénita, 10 días. Tercer escenario, no tiene clínica, no tiene alteraciones radiológicas, no tiene alteraciones hematológicas ni de líquido cefalorraquídeo y el RPR es no reactivo. O sea, este hijo de esta madre inadecuadamente tratada o no tratada o con tratamiento incompleto, no tiene nada aparentemente, pero le tendría que colocar una dosis de bencilpenicilina sódica intramuscular, solo una dosis, ¿ya? Para prevenir. ¿Se entendió? Ya. Pasamos ahora. Ay, un ratito que no veo bien. Ya. Gestante o madre con sífilis con tratamiento completo adecuado. Esa madre recibió sus 3 dosis un mes antes del parto. Evaluamos al bebé. Si el bebé es RPR reactivo o BDRL y es 2 veces más del título materno, se le va a dar tratamiento como en el primer escenario. O sea, le haré un líquido cefalorraquídeo, le haré pruebas hematológicas, evaluaremos la clínica. Si tiene líquido cefalorraquídeo patológico, lo manejaré como una neurosífilis o lo manejaré como una sífilis congénita. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Se entendió? Me voy al escenario anterior. Pero si el bebito tiene un RPR no reactivo o reactivo, pero con menos de 2 diluciones, se trata al recién nacido con una sola dosis de bencilpenicilina a 50.000 unidades. Ya. Ay, perdón, acá. Es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo, se me ha repetido. Ya. Pasamos al seguimiento de la gestante y el neonato expuesto. El seguimiento se va a hacer con pruebas de laboratorio, RPR cuantitativo a la gestante puérpera que tuvo pruebas rápidas reactivas. Esto es periódico cada 3 meses durante el embarazo y después del parto será cada 6 meses. Al niño será con pruebas de RPR cuantitativas para sífilis tercero, sexto, 12º mes de edad o hasta lograr que se negativicen o mantener títulos de anticuerpos bajos y estables. También se recomienda la evaluación oftalmológica, ojitos, neurológica, auditiva neurosensorial, porque esos bebés hacen hipoacusia, en aquellos niños con sífilis congénita que fueron sintomáticos al nacer. En caso de neurosífilis se recomienda estudio de líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta lograr que se normalice el resultado. Muy bien. ¿Preguntas? Doctora, ¿puede dar un ejemplo más clarificador? De dos más o 2 menos diluciones. Lo que pasa es que el resultado de las diluciones te puede salir, tiene que ser más de 8 diluciones para decir que es positivo, es lo que mencioné. Y si el niño tiene, por ejemplo, si la mamá sale 8 diluciones y el niño debería salir 10 diluciones para decir que son 2 más o 2 menos sería 6 diluciones. A eso me refería. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Pregunto yo. Tenemos a un neonato
a término adecuado para la edad gestacional, hijo de una madre no controlada, con diagnóstico de sífilis en el último trimestre del embarazo. Recibió tratamiento completo con penicilina G benzatínica 3 semanas antes del parto. Al nacer está asintomático con BDRL 2 diluciones mayores que la madre. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, el niño es a término, es hijo de una madre no controlada. La mamá tiene sífilis. El bebito recibió tratamiento completo con penicilina G benzatínica 3 semanas antes del parto. Al nacer el bebé está asintomático, pero tiene BDRL 2 diluciones más que la madre. Dosis única. A ver, ¿esta es una madre adecuadamente tratada o inadecuadamente tratada? Inadecuadamente tratada. El paciente clínica no tiene, pero tiene 2 diluciones más que la mamá. Eso es una sífilis congénita. ¿Qué le tengo que hacer? Líquido cefalorraquídeo para ver si es una neurosífilis, o si no es así, será una sífilis y lo manejaré por 10 días o 14 días si es una neurosífilis. Aquí la respuesta es la letra D. Disculpen, acá no se ha habido un error, es C, pero no es la letra D. D. Penicilina G cristalina acuosa y la dosis es de 50.000 unidades por kilo por dosis cada 12 horas en los primeros 7 días y cada 8 horas después de los 7 días de vida. ¿Ya? Entonces, acá la respuesta es la letra D, la 1, la D. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en la sífilis congénita precoz? Precoz. Yo en qué momento he dicho que el paciente tiene implantación baja de orejas. La A, pues, pénfigo palmoplantar y la hepatoesplenomegalia. Ya. ¿Qué imagen radiológica se observa con más frecuencia en la sífilis congénita precoz? A, periostitis, muy bien. ¿Qué otras condiciones completan la triada de Hutchinson? Características de la sífilis congénita además de los dientes. Queratitis intersticial y sordera. La 5. ¿Qué imágenes radiológicas se encuentran en sífilis congénita precoz? Precoz, la tibia insaable es tardía, no te confundas. La osteocondritis, periostitis y osteomielitis. La 6. Tengo un neonato que tiene un exantema maculopapuloso, ictericia, petequias, algunas vesículas, coriza hemorrágica, lesiones óseas, con imágenes de osteocondritis, sífilis. Neonato de parto domiciliario de 14 días lo traen porque tiene rinorrea serosanguinolenta. Al examen, lesiones ampollares en palmas y plantas y hepatoesplenomegalia. ¿Cuál es la indicación de la penicilina G más adecuada? La indicación es penicilina G sódica. No hay penicilina G sódica. ¿Qué le doy? Cuando no hay penicilina G sódica, se coloca la penicilina procaínica intramuscular por 10 días. Por eso le he puesto acá. Cuando no hay la G sódica, colocamos la procaínica. Por eso acá está 50.000 unidades por kilo por dosis intramuscular por 10 días. La 8. Ay. Neonato con hepatoesplenomegalia, secreción nasal, sanguinolenta, ampollas grandes en palmas y plantas. Esa está fácil, ¿no? Sífilis. Muy bien, pasamos a TORCH. ¿Se va entendiendo? Ah, ya. No lo había mencionado, pero a raíz de la pregunta lo menciono. ¿Ah? Ah, ya. Para procaínica. Y procaínica. Ah, ya, muy bien. Eso es una mnemotecnia. Seguimos. El TORCH es un grupo de infecciones perinatales con presentaciones clínicas similares. La clínica es muy parecida. Causa muy importante de mortalidad fetal y neonatal y un contribuyente importante a la morbilidad infantil temprana y posterior.
Entonces, TORCH viene de la T de toxoplasmosis, la O de otros, sífilis que ya vimos, enterovirus, varicela, parvovirus, Zika que vamos a revisar ahora, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. ¿Cuáles son las características del TORCH? ¿No? La transmisión transplacentaria, contacto directo durante el canal del parto, por ejemplo, el herpes. Fuente de infección puede ser un virus, ¿no? El citomegalovirus, bacteria, parásitos como el toxoplasmosis, durante la primoinfección o una infección crónica. Me va a generar una enfermedad inadvertida o pausintomática en la madre. El diagnóstico es serológico por técnicas de biología molecular, PCR o cultivo. Y en la expresión clínica es mucho más grave cuando la madre se ha infectado en el primer trimestre. Menos de 20 semanas, puede generarme malformaciones múltiples, aborto. En el segundo y tercer trimestre, prematuridad, bajo peso, alteraciones del sistema nervioso central. Y antes del parto, sepsis con mal estado general, ictericia, hepatoesplenomegalia, neumonía, anemia y trombocitopenia. ¿Qué hallazgos ecográficos sugerentes en el síndrome de TORCH? Hay retraso del crecimiento intrauterino, microcefalia, ventriculomegalia cerebral o hidrocéfalo, calcificaciones intracraneales, catarata, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca congestiva, hepatoesplenomegalia, calcificaciones hepáticas, intestino ecogénico, ascites fetal, hidrosfetal, oligodramnios, polidramnios. Vamos a iniciar ahora con toxoplasmosis congénita. ¿Quién es el causante? El Toxoplasma gondii, que es un protozoo tisular de distribución cosmopolita, un intracelular obligado. En la epidemiología es la zoonosis más frecuente del mundo. La prevalencia de infección alcanza hasta el 80-90% en algunos países. El hombre se va a infectar por ingerir carne cruda o insuficientemente cocida que tenga quistes del parásito o por el consumo de frutas y hortalizas que estén contaminadas con ooquistes de Toxoplasma gondii que provienen de las heces de los gatos jóvenes infectados. Esta es una enfermedad, la toxoplasmosis congénita sí es poco frecuente, felizmente, y de acuerdo a la experiencia mundial produce un caso congénito por cada 1000 partos. Entonces, ¿quién lo causa? El Toxoplasma gondii. La infección primaria se va a dar durante el embarazo, generándome una enfermedad congénita. La mayoría de los bebitos son asintomáticos y cuando hay clínica va a haber fiebre, erupción maculopapular, hepatoesplenomegalia, microcefalia, convulsiones, ictericia, trombocitopenia y linfadenopatía. Acá quiero corregir algo. Más que microcefalia es hidrocefalia, ¿ya? Es hidrocefalia, a diferencia del citomegalovirus que es microcefalia. Entonces, aquí tenemos, miren, este bebé que tiene toxoplasmosis, miren el gran abdomen, ¿no? Porque tiene un gran hígado, un gran vaso, lo que vamos a encontrar. Ahora, la triada en estos bebitos es la corioretinitis, hidrocefalia y las calcificaciones intracraneales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Convulsiones en el paciente, corioretinitis, hidrocefalia, para que no se olviden, y las calcificaciones difusas, a diferencia del citomegalovirus, que son calcificaciones periventriculares. En el cuadro clínico tenemos clínica en enfermedad neurológica, corioretinitis, alteraciones del líquido cefalorraquídeo, calcificaciones encefálicas, convulsiones, anemia, hidrocefalia, ictericia, esplenomegalia, ictericia predominio directo, linfadenopatías, la microcefalia es menos frecuente, cataratas, eosinofilia, microftalma. Y clínica en enfermedad generalizada, esplenomegalia, alteraciones del líquido cefalorraquídeo, ictericia, anemia, fiebre, hepatomegalia, linfadenopatías, corioretinitis, neumonitis, exantema, eosinofilia, hidrocefalia, microftalmia. Acá tenemos la corioretinitis. Cuando el paciente no tiene tratamiento, les he puesto esa foto para que no se olviden que va más asociado a hidrocefalia, hay mayor riesgo de secuelas a largo plazo, que el niño termine ciego por la corioretinitis, discapacidad intelectual, sordera, convulsiones y espasticidad. Y estos bebitos obviamente van a necesitar una válvula, ¿no? Porque van a ser operados. Estos bebitos he tenido en el hospital del niño, cuando vienen referidos pacientes por hidrocefalia, les pedimos TORCH y sale positivo para toxo. Ahora,
el riesgo de transmisión y afectación fetal de la toxoplasmosis congénita según el momento del embarazo en que se produce la infección. Miren, cuanto más temprano se produce la infección, la transmisión vertical es menor, pero la afectación fetal es mucho más alta. Y va a generarme lesiones intracraneales y oculares en menos de 14 semanas. De 14 a 28 semanas, la transmisión vertical es mucho más alta, pero la fetal va a ser menos, felizmente. En general no es grave, lesiones oculares. Y si es más de 28 semanas, la transmisión vertical es más de 55-80% y la afectación fetal 15%, es menos. Excepcionalmente, afectación intracraneal, lesiones oculares. El diagnóstico que se pide, hemograma, bioquímica, función hepática porque hacen alteraciones hepáticas. La analítica carece de especificidad y solo es útil para determinar el grado y la extensión de la enfermedad. Es importante realizar un fondo de ojo, también una ecografía transfontanelar, una resonancia, buscar calcificaciones, hidrocefalia, estudio de líquido cefalorraquídeo y en el estudio microbiológico es importante realizar un IgM e IgG en la primera semana de vida. Recuerden que el IgM me dice que el paciente tiende a la infección, el IgG es la madre, ¿no? La madre, los anticuerpos que la madre le ha pasado a través de la placenta. También el PCR en sangre, líquido cefalorraquídeo y orina, opcional estudio de PCR en placenta. Para el tratamiento, para el tratamiento de la toxoplasmosis se utiliza lo que es la pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico. En el caso de infección congénita sintomática, 1 año. Y cuando hay afectación del sistema nervioso central, se le tiene que agregar corticoides y también el tratamiento es por 1 año. Y si es dudoso, se coloca la pirimetamina, la sulfadiazina y el ácido folínico y se mantendrá hasta descartar la infección. De confirmarse, se mantendrá durante 12 meses. Indicaciones del tratamiento según la valoración de recién nacido. Recién nacido con toxoplasmosis congénita, bueno, lo que les mencioné, ¿no? La pirimetamina, 12 meses, 6 meses diarios, 6 meses días alternos. Pues acá eso no les van a preguntar. Pero lo que sí quiero que sepan es que es pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Y los corticoides es cuando hay afectación neurológica. Pasamos al citomegalovirus. El citomegalovirus congénito pertenece a la, el citomegalovirus pertenece a la familia de los herpes viridae, es un ADN de replicación lenta. Hay una infección congénita con una prevalencia de 0.6% en países desarrollados. Es proporcional a 0 prevalencia de citomegalovirus en mujeres en edad fértil. La infección materna, hay una infección materna citomegalovirus. El riesgo de transmisión vertical es más con infección materna primaria. Y la infección postnatal, la incidencia se da a las 12 semanas postnatal, fue del 7%. Hay riesgo de infección sintomática en lactantes prematuros, porque tienen un sistema inmune inmaduro, escasez de anticuerpos maternos. También la alimentación con leche materna no tratada, contacto con secreciones vaginales y también asociados a inmunodeficiencia primaria. Hay que tener cuidados en el niño, pueden adquirir también el paciente, el pediátrico, en un entorno infantil, ¿no? En cuidados infantiles, en un nido, y en la adolescencia también con la actividad sexual. La infección congénita tiene una prevalencia de 0.6% en países desarrollados, es proporcional a una 0 prevalencia de citomegalovirus en mujeres en edad fértil. Está asociado a una infección materna de citomegalovirus, hay riesgo de transmisión vertical y es mayor con infección materna primaria. Y en la incidencia postnatal, infección postnatal, la incidencia a las 12 semanas postnatal fue de 7%, hay riesgo de infección sintomática en lactantes prematuros. No es lo mismo, disculpen, ¿eso se ha repetido? Uy, se me ha repetido, discúlpenme. Ya, entonces dentro de los modos de transmisión tenemos aquí, un ratito, relaciones sexuales, el contacto con secreciones respiratorias, transfusiones, alimentos, contacto con heces, orina, trasplante de órganos, infección vertical, leche materna, besos, contacto con secreciones, ¿no?
La infección congénita es una infección primaria materna durante el embarazo que va a llevarme a una tasa de transmisión del 40% al feto. Las mujeres seropositivas antes del embarazo va a haber una reactivación del citomegalovirus y esto va a provocar una infección congénita. Y postnatal va a ser el contacto de cuando el bebé pasa por el canal del parto con secreciones genitales o también con la leche materna, transfusiones sanguíneas, fluidos de pacientes infectados, especialmente orina y saliva. Es muy frecuente, por eso en lo personal yo trato de tener mucho cuidado con las transfusiones sanguíneas porque a veces transfundimos a demanda y bebitos que no tienen citomegalovirus congénito terminan teniendo el adquirido, porque bebitos que nos van a hacer plaquetopenias persistentes y le pedimos parásito y sale positivo y es por transfusiones de sangre. Hay que tener mucho cuidado por eso con las transfusiones. Ahora, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Estos pacientes, a diferencia de la toxoplasmosis, hacen microcefalia. Hay hipotonía, mala alimentación, ventriculomegalia, las calcificaciones son periventriculares, convulsiones, corioretinitis, hacen hipoacusia neurosensorial, hipoplasia cerebelosa, polimicrogiria, pseudoquistis periventriculares, retraso en el desarrollo, ictericia predominio directo, petequias, púrpura, ictericia predominio directo, enzimas hepáticas elevadas, hepatomegalia, hematológico, trombocitopenia, anemia, esplenomegalia. Una característica muy importante que nos hace sospechar en cito es la trombocitopenia persistente. 90% de los niños son asintomáticos al nacer y el 10% solamente hace síntomas. Entonces, la mayoría son asintomáticos, los lactantes a términos tienen síntomas transitorios como fiebre, trastornos gastrointestinales, vómitos, diarrea, distensión abdominal, hepatoesplenomegalia, hepatitis, aumento de transaminasas, neumonitis leve y reencuentro sanguíneo, meningitis aséptica. Los prematuros pueden tener también, se manifiestan a las 3 semanas o tardía entre 3 a 6 meses. Hay bradicardia, apnea, neumonitis, anomalías de los recuentros sanguíneos, linfopenia, neutropenia, la trombocitopenia. Y también pueden haber en pacientes que tengan trastornos inmunitarios primarios, pueden tener síntomas graves y mortales. Ya. Ahora, ¿cuáles son las definiciones operacionales y criterios diagnósticos de la infección por citomegalovirus en una mujer embarazada y en un recién nacido? Decimos primoinfección en el embarazo a la primera exposición de una mujer embarazada a citomegalovirus. Acá lo que se va a pedir es un IgG para citomegalovirus, ¿no? A una mujer previamente negativa o IgG positiva o IgM positiva y avidez de IgG. Aquí lo que nos va a ayudar es el IgG en la madre. Ahora, infección primaria, infección no primaria, una reactivación o una reinfección. Infección de la madre que ocurre teniendo inmunidad previa. Puede ser una reactivación de un virus endógeno o una reinfección exógena por otra cepa viral. Aquí lo que se va a tener tanto reactivación como reinfección puede cursar con positiva o IgM positiva o alta avidez de IgG. Infección en el feto es la infección del feto secundario a una primoinfección o a una infección primaria materna. Para esto se tiene que, para el diagnóstico, detectar el PCR del citomegalovirus en el líquido amniótico a través de una amniocentesis o también de sangre fetal a través de una cordocentesis. Citomegalovirus congénito es la infección del recién nacido que va a ocurrir en el embarazo o en el parto. Aquí también es PCR o aislamiento viral positivo en orina, sangre o líquido cefalorraquídeo en los primeros 21 días de vida. Y la postnatal es la infección que va a ocurrir después del parto. Esto es el PCR positivo, aislamiento viral en orina, sangre o líquido cefalorraquídeo después de los 21 días, pero con el antecedente de haber tenido un estudio negativo al nacer. Para el diagnóstico, podemos encontrar alteraciones graves dentro de las alteraciones ecográficas fetales relacionadas con citomegalovirus. Vamos a encontrar alteraciones graves del sistema nervioso central como ventriculomegalia, hiperecogenicidad periventricular, la microcefalia, cisterna magna, hipoplasia de Bernis por encefalia.
Alteraciones del sistema nervioso central leves, ventriculomegalia, adherencias intraventriculares, las calcificaciones intracerebrales, quistes subependimarios, quistes del plexo coloideo, calcificaciones de los vasos lentículo-estriados en los ganglios basales y alteraciones extracerebrales, hepatomegalia, oligodramnios, polidramnios, ascitis, derrame pleural, hidros, calcificaciones hepáticas, quiste hepático. Para el diagnóstico, bueno, pedimos cultivo viral, un cultivo rápido, el PCR, que me va a ayudar. La serología. ¿Qué hacemos en la práctica? En la práctica lo que nosotros hacemos es pedir primero serología, IgM. Si el IgM me sale positivo, yo recién voy a un estudio mayor, ¿no? Y es ahí nosotros, por ejemplo, en el Hospital del Niño de Breña o en el San Bartolomé lo mandamos al hospital, al Instituto del Niño de San Borja, donde ya hacen pruebas mayores. Ya. En el diagnóstico, bueno, lo que se pide ahí es la carga viral, que me va a ayudar para el diagnóstico. Si bien aún no existe un corte de la carga viral que permita realizar la diferencia entre asintomáticos y sintomáticos en recién nacidos, se ha observado que aquel que tenga un recién nacido con una viremia, una carga viral más de 10.000 copias, al diagnóstico tiene una probabilidad de presentar una enfermedad moderada grave cercana al 75% y por ende va a requerir un tratamiento antiviral. Por otra parte, también se recuerda que una carga viral en sangre negativa no descarta el diagnóstico de infección por citomegalovirus, ya que entre el 10 al 20% de los recién nacidos no tienen viremia detectable al momento de la evaluación. El PCR cuantitativo también se realiza en sangre total, el problema es que es una prueba bastante cara. En el diagnóstico, bueno, también lo que se hace, lo que es la prueba de citomegalovirus en orina, es positiva después de 2 a 3 semanas de vida. Me va a confirmar, aquí lo que me va a confirmar el diagnóstico de citomegalovirus, bueno, lo ideal es hacerle con un cultivo o un PCR. Y negativa después de 2 a 3 semanas, esta prueba me excluye el diagnóstico de citomegalovirus. Los recién nacidos con infección grave por citomegalovirus como sepsis viral, NEC, hepatitis, neumonitis o trombocitopenia, son típicamente virémicos y el virus del citomegalovirus puede detectarse mediante disminución de la prueba, el PCR cuantitativo de citomegalovirus en sangre total o en plasma. La serología para determinación de anticuerpos de inmunoglobulina G de citomegalovirus no es útil para diagnóstico postnatal, porque la inmunoglobulina G lo que me indica es el traspaso de los anticuerpos de la madre, la infección de la mamá, entonces no me sirve, por eso lo que me ayuda es el IgM. Entonces, para el diagnóstico de la infección adquirida para el diagnóstico de la infección adquirida para citomegalovirus del recién nacido, adquirido ya es 21 días después, se debe realizar al recién nacido con sospecha de infección adquirida una exploración física completa, analítica, hemograma, PCR, bioquímica, función hepática, virología, serología para citomegalovirus, PCR cuantitativo de citomegalovirus en orina y sangre, antigenemia para citomegalovirus, cultivo de PCR, radiografía de tórax, abdomen, ecografía de abdomen, criterios diagnósticos de infección adquirida para citomegalovirus en el recién nacido. Debe cumplir seroconversión IgM positivo más cultivo PCR positivo en orina a partir de las 2 semanas de vida. Cultivo de PCR o PCR para citomegalovirus negativo en orina o sangre en las 2 primeras semanas de vida y positivo posteriormente. Y cultivo o PCR de citomegalovirus positivo a partir de las 2 semanas de vida y PCR negativa en sangre seca de pruebas metabólicas. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Detener la infección aguda en inmunosuprimidos, reducir la progresión del retardo de desarrollo psicomotor, reducir la hipoacusia neurosensorial y la retinitis activa por citomegalovirus. En el tratamiento, en el diagnóstico, bueno, para un paciente, primero tengo un recién nacido con citomegalovirus confirmado. Entonces yo debo tener un PCR o un citomegalovirus en orina positivo. Le haría una evaluación clínica exhaustiva, le pido hemograma, plaquetas, función hepática, renal, PCR para citomegalovirus en sangre, estudio de líquido cefalorraquídeo, fondo de ojo, estudio de oídos, ecografía transfontanelar.
Ahora, si el paciente es un paciente sintomático, cualquier hallazgo de compromiso del sistema nervioso central, hay falla multiorgánica, aquí el tratamiento va a ser valganciclovir, vía oral por 6 meses o ganciclovir, 6 miligramos kilodosis cada 12 horas endovenoso, y se hace un seguimiento de estos pacientes. Hay que monitorizar con hemogramas cada 7 a 15 días porque hay que evaluar las plaquetas, las transaminasas también, y hay que hacer un seguimiento clínico a largo plazo, clínico por un infectólogo, auditivo, hay que hacerle potenciales evocados auditivos, oftalmológico por la corioretinitis, neurológicos porque dejan secuelas, ¿no? Y dentales también a los 12 meses. Ahora, ¿qué pasa si el bebito es asintomático? El tratamiento aún no se ha demostrado, solamente se hace un seguimiento a largo plazo clínico, auditivo, oftalmológico, neurológico y dental. El tratamiento, el ganciclovir, se da de vía por vía endovenosa, se va a dar a 12 miligramos por kilo por día dividido cada 12 horas y el efecto adverso es la mielosupresión. Actualmente lo que estamos utilizando más el valganciclovir, que es vía oral y que se va a dar a 16 miligramos por kilo por dosis. El efecto adverso también es la mielosupresión. Muy bien, hasta allí sé que es un poco cansado, cansado es este tema. Ya cuando llegamos a los casos clínicos va a ser mucho más fácil para que se puedan ubicar. Pasamos al herpes congénito. El herpes es una enfermedad producida por el herpes tipo 1 y 2, que pertenece a la familia de los ADN de la familia de los herpes vididae, recubiertos por una nucleocápside icosaédrica. El hombre es el único reservorio. Tenemos el tipo 1, que es el oral, y el 2 es el genital. El 1 es el más común, hay cero prevalencia en un adulto en un 60-75%. Se presenta en la edad pediátrica y escolar, es latente, no tiene síntomas muchas veces. Está en la saliva, secreciones, transmisiones sexuales orogenitales, herpes labial, gingivoestebatitis herpética, encefalitis por herpes simple, herpes genital. Y el 2, la mayoría son asintomáticos, hay cero prevalencias en el adulto, 11 o 30%, gestantes 20-30%, puede afectar al recién nacido, lactantes en los nervios y latente en los nervios y reactivarse. Se va a transmitir por vía sexual o perinatal. Lo que me va a producir es el herpes genital, el herpes simple congénito y una encefalitis por herpes simple. La incidencia del herpes neonatal es 1 por 3.500 partos, el 80% debido al herpes tipo 2. La prima infección materna se va a dar en un 30-50% en los fetos y reinfecciones en un 1 a 5%. No. Claro, porque acá me dice uno, el herpes sí, el tipo 1 es el más frecuente. El 1, el oral. Claro, el oral es el más frecuente. Hablamos de herpes en general, no estoy hablando de congénito. ¿Ya? Estoy hablando en general. En congénito es el herpes tipo 2. Claro, porque va a darse por... El doctor me preguntaba cuál es el más frecuente. Yo le digo, en herpes general es el oral. Muchas veces nos ha salido herpes acá, seguramente los que estamos presentes. Pero en congénito es el genital. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la transmisión de la infección por virus de herpes simple de madre a hijo? Tipo de infección materna, primaria versus recurrente, estado serológico contra el virus de herpes zóster materno, duración de la rotura de membranas, integridad de las barreras mucocutáneas. Antiguamente, lo que se hacía cuando había partos vaginales y la mamá tenía el parto vaginal, cuando el bebé, es muy antiguo, no sé de qué año será, cuando el bebé estaba encajado en el canal del parto y ella a punto de salir, para monitoreo le colocaban unos electrodos en la cabeza del feto. Feto porque todavía no nacía, me refiero, ¿no? Y, ya del bebé, ya no sería feto, ya del bebé encajado, le colocaban los electrodos en la cabeza ya cuando estaba encajado, y si la madre tenía herpes genital, obviamente se iba a contagiar.
Por eso dice integridad, uso de electrodos en el cuero cabelludo, que eso ya no se utiliza. En la vía del parto, lo ideal es que sea una cesárea, no un parto vaginal, porque si no el riesgo va a ser más alto. El tipo de herpes tipo 1, tipo 2. Ahora, la transmisión puede ser intrauterina, vía hematógena, a veces los bebés son asintomáticos, pero también puede haber un riesgo de aborto y parto prematuro. Intraparto o perinatal, 85%, ¿no? Cuando hay contacto por secreciones infectadas por el tipo 2, el genital. El herpes genital va a dar una transmisión en un 50%. Y el primer episodio de herpes genital no primario es en un 33% y el recurrente de 1 a 3%. Postnatal, el tipo 1, ¿no? Y contacto con lesiones herpéticas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos de la infección congénita, bueno, la transmisión va a ser transplacentaria, infecciones primarias del embarazo, proceso infeccioso crónico, mal pronóstico, aborto, lesiones vesiculares en piel, microcefalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, trastornos de coagulación, convulsiones. Infección neonatal adquirida peri o posparto es más frecuente, clínica entre los 7 y 20 días de vida. Dentro de las presentaciones clínicas de infección neonatal por virus de herpes simple, tenemos la enfermedad diseminada, la enfermedad del sistema nervioso central y la enfermedad piel-ojo-boca. En la enfermedad diseminada, modo de infección, periparto, posparto. Frecuencia 25%. ¿Qué órganos se comprometen? Es generalizada, ¿no? Diseminada, sistema nervioso central, pulmón, hígado, glándula suprarrenal, piel, ojos, membranas mucosas. Presentación clínica, encefalitis, falla respiratoria, falla hepática, CID con o sin rash. Mortalidad 29%, desarrollo neurológico normal al año un 83%. La enfermedad del sistema nervioso central, periparto, posparto, frecuencia 30%, se afecta el sistema nervioso central con o sin compromiso de piel. Clínica, neurológica, convulsiones, letargia, irritabilidad o rechazo alimentario, inestabilidad térmica, con o sin rash vesicular. Mortalidad baja 4% y desarrollo neurológico normal en un 31%. Y la enfermedad piel-ojo-boca, infección, periparto, posparto, se afecta un 45%. ¿Qué se va a afectar? La piel, los ojos, las membranas mucosas, puede haber rash vesicular, no hay mortalidad y el desarrollo neurológico va a ser normal en un 100%. Entonces, para el diagnóstico del herpes, lo que se hace es el aislamiento de este virus por un cultivo. También el PCR me va a ayudar, o pruebas serológicas que son limitadas en el diagnóstico de herpes neonatal. El tratamiento en general es, chicos, con aciclovir, ya en general, ¿no? Para enfermedad piel-boca, que se va a dar por 14 días, para infección diseminada del sistema nervioso central, tratamiento inicial mínimo 21 días y luego se va a completar por 6 meses. Y para pacientes que tengan recurrencia cutánea se les da una terapia de supresión a largo plazo con aciclovir. Pasamos a la rubiola congénita. Este es un virus ARN de la familia de los Togaviridae, géneros de rubivirus. El único reservorio es el ser humano, un solo serotipo y diversos genotipos, vías de transmisión, gotitas, contacto y transplacentaria. Me va a producir lo que es el síndrome de la rubiola congénita, que lo vamos a ver como SRC, y el virus infecta en el primer trimestre del embarazo. Realmente actualmente no vemos rubiola, ¿no? Por la vacuna. La infección se produce en las primeras 8 semanas del embarazo y ahí el riesgo sería para síndrome de rubiola congénita 85-95%, 100%. Y entre 9 y 12 semanas se reduce al 52%. Y entre 13 y 20 semanas al 16% y con más de 20 semanas su incidencia es indeterminada. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la infección materna, la mayoría son las mamás oligosintomáticas. Puede haber un exantema discreto, adenopatías cervicales, posteriores y artralgias. En el síndrome de rubiola congénita vamos a encontrar defectos cardíacos, ductus arterioso, CIB, CIA, estenosis de ramas pulmonares, neurológicos, microcefalia, oculares, catarata, microftalmia, retinitis pigmentaria, ceguera, auditivas, hipoacusia neurosensorial, infección de fase tardía, anemia hemolítica, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia con o sin púrpura, meningoencefalitis y radiolucencia ósea.
También enfermedad progresiva hasta los 2 años de vida y el bebito puede aparentar ser normal. Ahora, ¿cuál es la tetrada de Gray? Que tienen que conocerlo para el examen. Cardiopatía, acuérdense que la cardiopatía más frecuente es el ductus arterioso persistente, microcefalia, sordera y catarata. El diagnóstico me va a ayudar la serología específica, el IgM, IgG, madre y recién nacido, evaluar el contacto epidemiológico, adicionalmente para confirmar la infección, PCR en aspirado nasofaringeo, orina, líquido cefalorraquídeo y sangre hasta el año de vida. No hay tratamiento para rubiola, lo que hay es la prevención con la vacuna. Y por último, vamos a revisar lo que es el síndrome de Zika congénito, que es una enfermedad transmitida por el mosquito. La vía de transmisión vectorial, vertical y sexual producido por el virus de Zika pertenece a la familia de los Flaviviridae. En el 2015 hay aumento de casos de microcefalia en recién nacidos en Brasil y se encuentran en relación por infección por Zika. En el primer trimestre, el periodo crítico para infección por Zika me va a generar microcefalia y otras malformaciones del sistema nervioso central. Este es un virus neurotrópico. Induce a la muerte de las células madre neuronales, promueve anormalidades morfológicas al interferir en la formación de neuroesferas y reduce el crecimiento de organoides cerebrales. Miren, cuando nosotros tenemos un niño con microcefalia, tenemos que descartar primero citomegalovirus y si sale negativo Zika. Claro, también hay que descartar algún problema genético que pueda tener, pero en infecciones primero cito y luego Zika. ¿Cuál es la clínica? Microcefalia, ventriculomegalia, calcificaciones, hemorragias intracraneales, lesiones oculares graves causantes de ceguera y la artrogriposis. Esto es la norma técnica de la vigilancia epidemiológica y diagnóstico de dengue, Zika y otras arbovirosis. Caso de síndrome congénito asociado a la infección por virus de Zika. Caso sospechoso de síndrome congénito asociado a infección por Zika. Es el hijo de una madre que presente cualquiera de las siguientes antecedentes. Residencia o que haya visitado, o sea, la mamá, áreas epidémicas o endémicas con transmisión de Zika confirmada durante su gestación. O que la mamá haya tenido contacto sexual sin protección durante la gestación con una persona en las 8 semanas previas al contacto sexual, tenga antecedentes de residencia o viaje a un área epidémica endémica con transmisión de este virus. Entonces, aquí es importante que sepamos cuál es la clínica de un paciente con Zika, o sea, un paciente sospechoso de Zika. Toda persona que tenga rash, exantema, erupción cutánea con un tiempo de enfermedad menor o igual a 7 días de evolución, que reside o haya visitado áreas con transmisión de Zika 14 días antes del inicio de los síntomas y que presente alguna de las siguientes manifestaciones: fiebre, conjuntivitis no purulenta, hiperemia conjuntival, mialgia, cefalea o malestar, artralgias y edema periarticular. Y ocasionalmente también pueden presentar manifestaciones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, enfermedad exantemática en área con antecedente de transmisión de Zika, infección confirmada por Zika. Es el recién nacido vivo o natimuerto que tenga microcefalia, alguna malformación congénita del sistema nervioso central u otras malformaciones congénitas. En el caso de los recién nacidos con manifestaciones de infección congénita, por ejemplo, microcefalia, es importante interrogar a la mamá en dónde ha ocurrido, en dónde la infección, si estuvo en alguna zona epidémica de Zika o endémica durante los primeros 3 meses de gestación. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones congénitas del sistema nervioso central? Neurológicas, microcefalia, hipoplasia o aplasia del cuerpo calloso, hipoplasia cerebelosa, lesiones de sustancia blanca, anormalidades del desarrollo cortical, polimicrofilia, lesencefalia, alteraciones del tronco encefálico, de la médula espinal u otros. Visual, atrofia corioretiniana o cicatrices, hipoplasia del nervio óptico, palidez del disco óptico, aumento de la excavación del disco óptico, retinopatía hemorrágica, vascularización retiniana normal u otros. Auditivo, pérdida o disminución de la audición y articular, la artrogriposis. También podemos encontrar dentro de los estudios ecografías durante la gestación, calcificaciones cerebrales, alteraciones ventriculares, alteraciones de la fosa posterior. En la ecografía transfontanelar que se le hace al bebé, atrofia cortical difusa, encefalomalacia, calcificaciones cerebrales, ventriculomegalia,
disgenesia del cuerpo calloso, atrofia del cuerpo calloso con calcificaciones, atrofias cerebelosas con engrosamiento del tentorio. Y en las tomografías o resonancias, ventriculomegalia, calcificaciones, malformaciones del desarrollo cortical, hipoplasia del tronco cerebral y cerebelo y cambios de la sustancia blanca. Otras manifestaciones neurológicas, irritabilidad, convulsiones. Y dentro de las manifestaciones tardías, microcefalia, hipertonía o espasticidad. Entonces, en el síndrome congénito asociado a la infección por virus de Zika, caso sospechoso de síndrome congénito asociado a este virus es el recién nacido que tenga microcefalia u otras malformaciones del sistema nervioso central, cuya mamá haya tenido el antecedente de estar de residencia o viaje en una zona donde haya este virus o haya tenido contacto de riesgo con una persona que esté infectada por Zika. Caso probable de síndrome congénito, caso sospechoso o síndrome asociado a que se hayan obtenido resultados positivos para anticuerpos de IgM anti-Zika en muestras del recién nacido o que se haya descartado otras etiologías de síndrome congénito o cuya madre haya sido clasificada como sospechosa probable o confirmada por enfermedad por virus de Zika durante el embarazo. Y el caso confirmado es aquel caso sospechoso probable o congénito asociado a infección por Zika que presente detección del ARN de virus de Zika y o aislamiento en muestras de orina o tejidos o prueba de neutralización positiva para Zika con panel de flavivirus en par serológico de 10 a 15 días de intervalos de muestras, o en bebés fallecidos donde se haya hecho una detección molecular del genoma viral o aislamiento viral. Entonces, cuando yo tengo un paciente que en el diagnóstico prenatal tiene microcefalia, se le tiene que hacer una miocentesis. Esta se hace antes de las 16 semanas y se toma 3 alicuotas. La primera para descartar Zika, la segunda para descartar citomegalovirus y la tercera para hacer un cariotipo fetal para descartar otras malformaciones congénitas. Todo recién nacido cuya madre, de una madre con prueba con resultado positivo o con no concluyente para Zika, debe contar con una evaluación para detectar malformaciones neurológicas, una ecografía cerebral transfontanelar, evaluación de la audición para descartar hipoacusia neurosensorial, evaluación oftalmológica para evaluar la retina, y hubo algunas otras evaluaciones específicas conforme a la presentación del bebé. Y si dicho bebé tiene microcefalia o malformaciones intracraneales, además debe tener evaluación por un neurólogo y un infectólogo y la evaluación de un genetista. En conclusión, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en TORCH? Toxoplasmosis, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia, corioretinitis, sífilis, anomalías esqueléticas, osteocondritis, periostitis, pseudoparálisis, retinitis persistente, erupción maculopapular, particularmente en palmas y plantas, ¿no? Ahí tenemos el pénfigo sifilítico, rubiola congénita, cataratas, glaucoma, retinopatía pigmentaria, cardiopatía congénita, enfermedad, la más frecuente, acuérdense que es el ductus arterioso o la estenosis de la arteria pulmonar, enfermedad radiotransparente de los huesos, pérdida auditiva neurosensorial. Citomegalovirus, trombocitopenia, calcificaciones intraventriculares intracraneales periventriculares, microcefalia, hepatosplenomegalia, pérdida auditiva neurosensorial. Virus herpes, infección por virus herpes adquirida perinatalmente, vesículas mucocutáneas, pleocitosis de líquido cefalorraquídeo, trombocitopenia, elevación de las enzimas hepáticas, conjuntivitis o queratoconjuntivitis. Infección congénita, en el útero, vesículas, ulceraciones o cicatrices de la piel, anomalías oculares, microftalmia, anomalías cerebrales, hidranencefalia y microcefalia. Varicela congénita, lesiones cutáneas cicatrizales y vesiculares, microcefalia. Y el Zika, microcefalia, calcificaciones intracraneales, artrogriposis, hipertonía, espasticidad, anormalidades oculares y pérdida auditiva neurosensorial. Muy bien, pasamos ahora sí a las preguntas. En relación al síndrome de rubiola congénita, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente? Ya, están despiertos, ahí se despertaron. Ya, la B. La 2. En la evaluación del neonato de 15 días se encuentra pobre respuesta al estímulo sonoro. Catarata, persistencia del ductus. ¿Cuál es la infección congénita? Rubiola, muy bien.
¿Cuál es la frecuencia de rubiola congénita en un neonato cuya madre estuvo rubiola alrededor de las 7 semanas de gestación? Más del 80%, más frecuente, ¿no? ¿Cuál de las siguientes entidades presenta bilirrubina directa elevada en neonatos? Directa, ¿cuál sería? Directa. ¿Qué letra? Chicos, despierten, quedan dormidos. ¿Cuál de las siguientes entidades tiene bilirrubina directa? La A, citomegalovirus. No, pero es que lo dices y lo dudas. No lo duden. No, no lo duden. Torches directa. A ver, ¿cuál de las siguientes patologías está relacionada a la infección por Zika? Microcefalia. Neonato que tiene 7 días con antecedente de varicela materna, una semana antes del parto tiene lesiones diversas en la piel. ¿Cuál es el tratamiento? Aciclovir. Muy bien. Tenemos un recién nacido que padece hidrocefalia, ictericia, hepatoesplenomegalia, calcificaciones intracraneales. Toxo. Muy bien. Está bien, pues, hepatoesplenomegalia. En todo se afecta el res. ¿Cuál de las siguientes infecciones del neonato se asocia habitualmente con enfermedad asintomática en la mamá? Citomegalovirus. Citomegalovirus. Muy bien. Muy bien, ahora sí, ya para terminar, vamos a revisar sepsis neonatal. Esa es una patología muy preguntada en los exámenes. Es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica que se confirma al aislar en hemocultivos o cultivo de líquido cefalorraquídeo bacterias, hongos o virus y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida. Actualmente se incluye la sepsis diagnosticada después de los 28 días en los bebés de muy bajo peso al nacer. Lo que pasa es que la sepsis temprana se menciona en las primeras 72 horas y las tardías después de las 72 horas. Y se decía que era hasta los 28 días, pero en el bebito que es prematuro no podemos decir en los primeros 28 días porque es prematuro. Por eso se menciona que es hasta pasada los 28 días. La sepsis neonatal temprana es la infección sospechada o confirmada que se presenta en las primeras 72 horas de vida. Generalmente se va a adquirir durante el paso a través del canal del parto o diseminación hematógena de bacterias. Pero ¿quién es el factor de riesgo en la sepsis neonatal temprana? La madre, ¿no? Madre que tenga RPM prolongado, madre con infección urinaria, coriorretinitis o febril. Y la sepsis neonatal tardía es la infección que sospechada o confirmada que se va a producir 72 horas posparto. La tardía pues tiene 2 presentaciones, la adquirida en la comunidad, bebé que se va de alta con su madre y se infecta fuera, por ejemplo, una neumonía, una infección urinaria, una onfalitis, celulitis, etcétera, o intrahospitalaria que se queda hospitalizado y en el hospital se infecta de un germen intrahospitalario. La sepsis vertical es de origen relacionado con una infección materna intrauterina o perinatal, ¿no? La madre le transmite al bebé y la intrahospitalaria, bebé que de más de 3 días se queda hospitalizado. Sepsis probable es antecedente de bebé que tenga antecedente de riesgo para sepsis, que tenga un cuadro clínico compatible, tiene clínica y o pruebas de laboratorio alteradas. La sepsis confirmada es paciente con hemocultivo positivo y cuadro clínico compatible. Y la sepsis clínica no tiene cultivo negativo, pero clínicamente el paciente tiene signos de sepsis. Bueno, dentro de la epidemiología es una causa muy frecuente de muertes neonatales. 10 de cada 1000 nacidos vivos mueren durante el periodo neonatal y en el 2016 la principal causa de muerte es en menores de 1 año en un 66.6% y menores de 5 años 55.6%. Miren, principales causas de muerte neonatal. A la cabeza, la prematuridad. Puede ser pregunta de examen. Segundo, infecciones. Tercero, malformaciones congénitas. Y cuarto, asfixia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sepsis neonatal temprana? Infección urinaria, RPM mayor de 18 horas, fiebre intraparto, líquido amniótico purulento,
madre colonizada por estreptococo del grupo B, la coriomionitis, que se define como fiebre, secreción vaginal purulenta, sensibilidad uterina aumentada, laboratorio materno alterado y leucocitosis, taquicardia fetal y materna. Madre que tenga menos de 6 controles prenatales. Para decir que tiene controles prenatales adecuados tienen que ser más de 6, puede ser pregunta de examen. Madre tratada con antibióticos por infección bacteriana invasiva, confirmada o sospechada en cualquier momento del parto o en las 24 horas previas. Infección confirmada o sospecha en el gemelo o en el caso del embarazo múltiple, antecedente de parto prematuro, adolescente menor de 15 años o un absceso dentario. También el bajo peso al nacer es un factor de riesgo o el parto prematuro. Factores de riesgo, bueno, en el bebé, bueno, el riesgo es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. Menos peso, menos edad, mayor riesgo. Pérdida de barreras naturales, piel o mucosas, hospitalización prolongada, mayor riesgo de infección, que esté sometido a ventilación mecánica, algún procedimiento invasivo, que tenga un dispositivo, por ejemplo, un catéteres, NEC, uso prolongado de antibióticos, el utilizar antagonistas H2 como la ranitidina o inhibidores de la bomba de protones. En la etiología tenemos los factores etiológicos a la cabeza, el estreptococo del grupo B, estamos en temprana, la Escherichia coli es la más frecuente en el Perú, pero en el mundo es el estreptococo del grupo B. La listeria, Klebsiella, estafilococo. Acá son las 3 primeras, por favor. En los microorganismos etiológicos en sepsis neonatal tardía, tenemos otros gérmenes, a la cabeza tengo el epidermidis, por eso se recomienda mucho que nos estemos lavando la mano frecuentemente antes de manipular al bebé, porque la causa más frecuente de la tardía intrahospitalaria es el estafilococo epidermidis. También tengo el aureus, el estreptococo, el enterococo, la E. coli, la Klebsiella, enterobacter, serratia, pseudomonas, cinetobacter. Ahora, ¿por qué se da la fisiopatología? ¿Cómo se da la fisiopatología en la sepsis? Va a haber una infección sistémica de agentes bacterianos, ¿no? Las bacterias van a producir un daño tisular específico y esto genera una respuesta inflamatoria. Esto va a llevar a liberación de citoquinas y activación del aparato inmunológico. Esto llevará a una interacción con las moléculas neutralizantes que define la presentación clínica y el pronóstico de la reacción séptica. Va a llevar a un compromiso hemodinámico, hematológico, disminución del gasto cardíaco, mala perfusión, vasoconstricción, hipotensión y aumento de la resistencia vascular pulmonar. El paciente es hipertensión pulmonar. La próxima clase vamos a revisar hipertensión pulmonar. Esto va a llevar a una inhibición del factor de relajación del endotelio, óxido nítrico y aumento del tromboxano A2, coagulación intravascular diseminada y a un estado inflamatorio severo positivo, estrés oxidativo, falla en la entrega de oxígeno tisular, alteración de la integridad de las membranas y disfunción orgánica múltiple. ¿Cuál es la clínica? Miren, la clínica en la sepsis es inespecífica. Pero ¿qué es patognomónica? La inestabilidad térmica. Podemos encontrar taquicardia, bradicardia, letargia, hipoactividad, pobre succión, incremento del requerimiento de oxígeno, apnea, taquipnea, dificultad respiratoria, mala regulación a la temperatura, mala tolerancia en la alimentación, distensión abdominal, irritabilidad, letargia, convulsiones, fontanela tensa, alteraciones de la perfusión, llenado capilar lento, hipotensión, palidez, cianosis, piel marmórea, ictericia, patomegalia, púrpura, equimosis, hemorragias, disminución del gasto urinario. Para el diagnóstico se tiene que pedir exámenes microbiológicos. Recuerden que el gol estándar es el hemocultivo. También se pide urocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, biomarcadores inflamatorios reactantes de fase aguda, tenemos acá PCR, hemograma completo, citológico de líquido cefalorraquídeo, score de sepsis, perfiles de coagulación, gasometría, función renal, perfil hepático. Recién nacido con factor de riesgo para sepsis. Si el niño presenta más de 3 signos clínicos, taquicardia, apnea, hipotermia, letargia, se debería de tomar cultivo de laboratorio. Podemos usar antibióticos, se toman 2 hemocultivos en puntos venosos periféricos diferentes. En neonatos con sepsis probable previo al inicio del tratamiento con antibióticos. Si el hemocultivo es positivo, los 2 hemocultivos para el mismo germen vamos a definir el diagnóstico.
En el laboratorio se piden leucocitos. Recuerden que los leucocitos, el valor normal es de 5.000 a 30.000 el primer día. A partir del segundo día, de 5.000 a 25.000. También los neutrófilos totales, la relación IT, inmaduros sobre totales, más de 0.2. La PCR cuantitativa, la procalcitonina también me puede ayudar. Aquí, bueno, pues en el diagnóstico también, bueno, el índice de neutrófilos, la neutropenia, el número total de neutrófilos, número total de abastonados. Los exámenes en general se deben hacer después de 6 a 12 horas de vida. La neutropenia es mejor predictor de sepsis que la leucocitosis. Y el número de plaquetas, hablamos de trombocitopenia cuando el paciente tiene menos de 150.000. Esto me va a ayudar más para sepsis tardía, luego de que aparezcan las manifestaciones clínicas. Pero la trombocitopenia está muy asociada a infección por hongos. El PCR también lo tomamos entre 6 a 12 horas después. Tiene un buen valor predictivo negativo. ¿Qué significa que tiene un valor predictivo negativo de casi 100%? Que si el PCR me sale negativo, el paciente no tiene sepsis. No, valor predictivo negativo. Si sale negativo y es 100%, casi 100%, el paciente no tiene sepsis. Si es positivo, el valor predictivo positivo es de 40, 50%, o sea, no es seguro si me sale positivo. Pero si me sale negativo, el paciente no me va a ayudar. La procalcitonina también tiene un valor predictivo negativo alto. También se toma de 6 a 12 horas. Actualmente no se recomienda utilizar la procalcitonina porque es un examen caro y no me va a ayudar mucho. Tiene mejor sensibilidad, pero menor especificidad que del PCR. El incremento también puede deberse a causa no infecciosa. Igual también pasa con el PCR. Los dos tienen un valor predictivo negativo alto. El gol estándar es el hemocultivo. La tasa de positividad baja. Recordemos que los hemocultivos tienen una tasa de positividad baja. O sea, de 100 pacientes que tienen sepsis, menos de 40 me sale positivo. Pero si me sale positivo, el paciente tiene sepsis, se confirma el diagnóstico de sepsis. ¿Y por qué tiene una baja positividad? Por el uso de antibióticos que puede recibir la mamá intraparto. El 60-70% de los recién nacidos tienen niveles bajos de bacteriemia, el volumen sanguíneo inadecuado. No se puede excluir sepsis aun si el hemocultivo es negativo. Si, como les menciono, de 100 niños que tienen sepsis, 40 me salen positivos, menos de 40 y el 60 me salen negativos, no digo que no tenga sepsis. Por eso es importante el seguimiento clínico del paciente, los marcadores de infección también que me van a ayudar. Bueno, acá tenemos resumen de recomendaciones para obtención de hemocultivos. Aquí yo agregué esta lámina que es de Chile, del 2018. Lo ideal es tomar siempre hemocultivos ante la sospecha de sepsis, porque es el gol estándar. Se toma 2 hemocultivos, pero en sitios diferentes y que tiene que ser 1 mililitro la cantidad de sangre que yo tengo que tomar. No se toma radiografía de tórax de forma rutinaria en pacientes con sospecha de sepsis neonatal temprana, si no presentan síntomas respiratorios, sino para qué lo voy a irradiar. El urocultivo tampoco se toma de forma rutinaria en sepsis temprana y la punción lumbar tampoco es rutinaria con sospecha de sepsis neonatal temprana por la baja incidencia de meningitis, pero si es tardía, sí tengo que tomar punción lumbar. La punción lumbar, ¿cuándo la tomo? Paciente con hemocultivo positivo, clínicamente, laboratorialmente tiene signos sugestivos de sepsis bacteriana, un paciente que tiene deterioro clínico a pesar del tratamiento antibiótico o toda sepsis tardía adquirida en la comunidad o intrahospitalaria se le tiene que hacer punción lumbar. ¿Cuál es el tratamiento para la sepsis? La sepsis tenemos que recibir tratamiento para la temprana. Se hace una terapia empírica con antibióticos de primera línea, ampicilina para cubrir Streptococcus galactiae, Streptococcus galactiae, listeria y el aminoglucósido para cubrir la Escherichia coli. Siempre se cubre los 3 gérmenes, por eso se da de esa forma hasta esperar el resultado del hemocultivo. Pero en el caso yo sospeche de meningitis, ya no daré aminoglucósido porque el aminoglucósido no pasa la barrera hematoencefálica, sino daré cefotaxima. Y la sepsis tardía, recuerden que tiene 2 presentaciones, la adquirida en la comunidad y la intrahospitalaria. Si es una adquirida en la comunidad,
utilizaré tratamiento con ampicilina aminoglucósido, pero si estoy pensando en una infección por estafilococo aureus, por ejemplo, una celulitis o una onfalitis, la ampicilina no me va a ayudar. Voy a tener que utilizar oxacilina o una cefalosporina de primera generación. Y la intrahospitalaria sí utilizaríamos, por ejemplo, vancomicina aminoglucósido, una vancomicina con una cefotaxima. Es importante monitorizar las tasas de fracaso terapéutico, los perfiles de sensibilidad a los antibióticos. Cuando nosotros tomamos hemocultivos hay que estar mirando los hemocultivos. Si se logra aislar la bacteria, se dará tratamiento específico para esa bacteria. Si el paciente clínicamente va bien y el cultivo es negativo, hay que suspender el antibiótico, porque también el uso de antibióticos prolongados aumentamos el riesgo de NEC. Por eso, descontinuar antibióticos a las 48-72 horas si los cultivos son negativos y la evolución clínica es favorable. Entonces, en el caso de sospecha de sepsis, el hemocultivo negativo, pero hay clínica sospechosa o no hay evolución favorable, le daré antibióticos por 7 días. Si el hemocultivo es positivo y la evolución es clínicamente favorable, antibióticos por 7 días. Si hay pobre respuesta al antibiótico o fracaso terapéutico, utilizaré tratamiento antibióticos de segunda línea según el mapa de la institución. En el caso de meningitis, el tratamiento es de 14 a 21 días. En la sepsis temprana, el tratamiento se dará de 7 a 10 días por bacteriemia, para 14 días si estoy sospechando de estreptococo de grupo B o una meningitis no complicada, y de 21 a 28 días infecciones complicadas, dentro de ellos la meningitis, una osteomielitis. Y la sepsis tardía, duración del antibiótico 10 a 14 días en el caso de bacteriemia, 14 días en meningitis, 21 días por gram negativos, hasta 14 días post-negativización de los cultivos. ¿Cuáles son las complicaciones de la sepsis? Neumonía, meningitis, ventriculitis, shock séptico, CID, disfunción orgánica múltiple, absceso cerebral y renal, endocarditis neonatal, retraso en el desarrollo cognitivo, NEC, falla orgánica múltiple, trombosis venosa profunda y periférica, artritis séptica y osteomielitis. Prevención, intervenciones antenatales, un adecuado control prenatal en la madre, ¿no? Eso me va a ayudar, diagnóstico precoces de infecciones para que puedan ser tratadas, intraparto, ¿no? Que sea un hospital con la debida asepsia y antisepsia, postnatales, la leche materna, lavado de manos, el inicio temprano de la alimentación enterotrófica, la lactancia materna, el uso de probióticos, el bifidobacterium y el lactobacillus todavía están en estudios y el uso de la lactoferrina está en investigación. Muy bien. Hasta allí, acá hay una pregunta que me dice, doctor, ¿y la dosis de ceftriaxona? La ceftriaxona no se utiliza para neonatos. Ya, lo que se utiliza es cefotaxima. Y la dosis de la cefotaxima es 50 miligramos kilodosis. Muy bien, voy a pasar a las preguntas. Tengo un neonato a término que tiene 13 horas con antecedente de fiebre materna y antecedente de RPM mayor de 18 horas, líquido amniótico maloliente. Al examen está irritable, letárgico, inestabilidad térmica, ictericia con hepatomegalia. ¿Cuál sería el diagnóstico? Precoz, ¿no? Precoz porque el factor de riesgo es de la madre, primeras 72 horas de vida. Muy bien. Tengo un neonato prematuro de bajo peso al nacer. ¿Cuándo digo que tiene bajo peso al nacer? Menos de 2.500. Menos de 1.500 es muy bajo. Tiene 8 días de vida el bebé y tiene dificultad respiratoria. Y muy bien, gracias, Javier. Irritabilidad, hipotermia. Al examen tiene mal estado general, frecuencia respiratoria de 60. Recordemos que la frecuencia respiratoria normal es de 40 a 60. Cardíaca de 160, normalmente de 140 a 100, de 120 a 160. Temperatura 35.4. La temperatura normal es de 36.5 a 37.5 y este está hipotérmico. Saturación de 88. El bebé debe saturar más de 94. Letárgico, crepitantes difusos, llenado capilar lento. Laboratorio leucopenia con desviación izquierda. Haga con acidosis metabólica descompensada. ¿Cuál sería el diagnóstico? Tardía, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el agente infeccioso más frecuente de la sepsis neonatal precoz? Pero no hay. ¿Cuál es? E. coli.
E. coli, muy bien. Estreptococo del grupo B, galacteae. No es beta galacteae, es estreptococo del grupo B y luego Escherichia coli y Listeria. Tengo un neonato de 10 días de vida, prematuro de 32 semanas, que nace de parto vaginal. Presentó enfermedad de membrana hialínea, recibió ventilación mecánica invasiva durante 7 días. Actualmente tiene sospecha de sepsis. ¿Cuál es el antibiótico? A ver, quiero que vayan con calma. Primero, es una sepsis neonatal, temprana o tardía. Ya, y si es tardía, ¿le vas a dar AMPI? Si es tardía, yo tengo que pensar en estáfilo, en el estafilococo epidermidis, en el aureus y en gram negativos. ¿Qué le daría? A ver, miren, si le doy AMPI aminoglucósido no le voy a dar. Aminoglucósido ceftazidima, esto me cubre negativo y esto me cubre negativo. ¿Para qué le doy? ¿Y cómo cubre el positivo? No puede ser. Vancomicina, ampicilina, la banco sí le doy, la ampicilina es positivo, positivo. ¿Para qué le doy? Tampoco. Vancomicina sí, para cubrir los positivos, y la ceftazidima para cubrir los negativos. Ya. Neonato hijo de madre febril con antecedente de infección urinaria en el tercer trimestre, controles prenatales insuficientes. Nació de parto eutóxico, peso de 3.500 gramos, con una talla de 50 centímetros, Silverman de 7. Tiene fiebre en las primeras 24 horas de vida. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo? Es una sepsis temprana, sería una sepsis de transmisión vertical. Muy bien. En el recién nacido, ¿cuál es el valor superior normal de leucocitos en las primeras 24 horas de vida? 30.000, lo dije. Ya. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la neumonía neonatal? Estreptococo del grupo B. Tengo un neonato hijo de madre febril con antecedente de infección urinaria. Los controles prenatales han sido insuficientes. Nació de parto eutóxico con peso de 3.500, talla de 50 centímetros. El niño evoluciona con dificultad respiratoria y tiene un Silverman de 7. ¿Cuál es el diagnóstico y qué exámenes solicita? ¿Ah? Sería sepsis, le pediría hemocultivo, surocultivo y punción lumbar. Muy bien. ¿De acuerdo, no? Ya. Los datos de infección urinaria materna, fiebre, intraparto, RPM y parto séptico son factores de riesgo para ocasionar sepsis temprana, ¿no? De acuerdo, ya. Recién nacido de 4 días por parto domiciliario que rechaza la lactancia y que tiene vómitos desde hace 2 días. Al examen, temperatura de 35.5, frecuencia respiratoria de 75, cardíaca de 160, palidez, aleteo nasal y quejido. Murmullo vesicular normal, no estertores y distensión abdominal. ¿Cuál es el diagnóstico? Sepsis neonatal, temprana o tardía. Temprana, porque hace 2 días está enfermo. Lean bien, se van a equivocar, ¿ah? Sí, pero ¿qué pasa si te pone temprano o tardía? Aquí te equivocas. Hay que leer bien las preguntas. Acá también se han equivocado. Recién nacido de 5 días, lean bien la pregunta. Tiene cordón umbilical de olor fétido, eritema de piel circundante y secreción. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Ya, sepsis tardía. ¿Pero cuál es el foco? Una onfalitis. Ya. ¿Cuál es el tratamiento que le van a dar? ¿Qué le van a dar? A ver, AMPI más banco. ¿Cuál es el germen más frecuente de la onfalitis? El aureus. El aureus, ya. Entonces, le vas a dar, ¿a qué me dijiste? AMPI banco. La banco le vas a dar para positivo y acá también para positivo. No, ya. ¿Qué más?
Ampicilina le voy a dar para cubrir positivos y la cefazolina me cubre positivos. Ampi te va a cubrir, ¿te cubre estáfilo? No, el ampi te cubre estreptococo. ¿Para qué le vas a dar ampi? Cefazolina es una cefalosporina de primera generación. Me cubre positivos y la micacina negativos. ¿Ya se dieron cuenta? Ya, muy bien. Acá sí, gracias Eduardo, dice con la respuesta. La ampicilina no te cubre estáfilo, ni aureus ni epidermidis, te cubre estreptococo, listeria. ¿Cuántos días se administra el tratamiento en una meningitis bacteriana? Promedio, 21 días. Ingresa a emergencia un recién nacido que tiene 15 días, febril con pobre succión, irritable, fontanela pulsátil y convulsiones. Antecedente de madre febril con líquido amniótico fétido. Gol estándar. Primero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Sepsis tardía, una meningitis. ¿Qué le vas a pedir? Punción lumbar. Muy bien. Toda sepsis tardía se hace punción lumbar, no se olviden. Tienen a un recién nacido de un día de vida que tiene inestabilidad térmica, hepatomegalia, ictericia. Diagnóstico. Sepsis bacteriana. Acuérdense que inestabilidad térmica es patognomónico de sepsis. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de sepsis neonatal? Estreptococo del grupo B. Muy bien. Tengo a un lactante de un mes que tiene ingresa a emergencia porque tiene hipertermia, vómitos, irritabilidad, piel marmorita y taquicardia. ¿Cuál es la conducta a seguir? Acá tendría el paciente que tiene una sepsis tardía. Oxigenoterapia no solamente le voy a dar. Análisis de rutina y observación, no. Le bajo la temperatura y lo mando a su casa, no hagan eso, los denuncia. Solicitar solo electrolitos ya ganó. Acá se le da tratamiento antibiótico empírico, se le pide cultivos, ¿no? Muy bien, hemos terminado. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas que tengan? ¿Preguntas el chat? ¿Se ha entendido la clase? Un poco cansado, Torcha, a mí me cansa también, ya hay mucha letra. Y en la sepsis temprana, ¿cuál es la tardía de la amplia neumocitosis? ¿Cuál es qué? No te entiendo. No, el tratamiento, sí, era amplia más En la sepsis tardía adquirida en la comunidad es ampiamica o una cefalosporina de primera generación, perdón, ampigenta, ampicilina con gentamicina o ampicilina o una cefalosporina de primera generación con un aminoglucósido o una oxacilina con un... Ay, perdón, me mareé yo, un ratito. En la temprana tenemos como antibiótico ampicilina más un aminoglucósido. De primera línea la gentamicina. O otra opción es la ampicilina más la cefotaxima. Para en el caso de meningitis. La tardía tiene dos presentaciones. La adquirida en la comunidad y la intrahospitalaria. Ya. En la adquirida en la comunidad es lo mismo, ampicilina con un aminoglucósido, ampicilina o cefotaxima, o en el caso de Staphylococcus aureus utilizamos la oxacilina o la cefalosporina de primera generación. Y la intrahospitalaria, aquí sí tenemos que cubrir Staphylococcus aureus, epidermidis, acá utilizamos vancomicina más la micacina, podemos utilizar vancomicina más cefotaxima o la vancomicina más un carbapenem. ¿Se entendió ahora? En la temprana podría también ser hospitalización agente, ¿no? ¿Cómo ampi? O sea, en la temprana podríamos coger el esquema amplia neumocócido si se tratara de una MEC. Si es MEC con cefo. No. No pueden ser los tres. No. A ver, en la temprana, si no tiene MEC, ampicilina con un gentamicina, se empieza con de primera línea. Y si tuviera meningitis, ampicilina más una cefotaxima. No se pone una más. No. Sí, porque la gentamicina, los aminoglucósidos no pasan la barrera hematoencefálica. Tampoco, pues ningún aminoglucósido. Ya. La ceftriaxona produce daño hepático, no se utiliza.
Sí, no se utiliza, está contraindicada en los neonatos. Muy bien, chicos, otras preguntas que tengan. No sé cuál es la 4, a ver un ratito. Vancomicina ceftazidima, porque es una sepsis tardía. La ceftazidima es una cefalosporina de cuarta generación, por eso la incluyen. Ya. Muy bien. Muy bien, chicos, nos queda pendiente una clase, no sé si nos vamos a ver, si no será hasta el próximo año. Porque yo debí dar la clase el próximo jueves y no podía darla, se me presentó algo y he mandado una propuesta a ver si la puedo dar la próxima semana, pero tengo que esperar. Tal vez ya tienen programada una clase. ¿Ah? Turno de la mañana voy a dar el día jueves. Jueves en la mañana, sí. Muy bien, muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima clase. Si no los veo, que pasen unas bonitas fiestas. Si no, nos vemos hasta el próximo año. Gracias.